Habían puesto un sello, guardias y una piedra para que nadie entrara. Pero al tercer día, lo imposible no fue que la tumba se abriera, fue que estuviera vacía. Cuando todo parecía terminado y la piedra ya estaba sellada, alguien caminó hacia una tumba en la madrugada, sin imaginar que esa mañana iba a partir la historia en dos. Acompáñame a adentrarnos en esta historia. Jerusalén amaneció con una calma extraña, como si la ciudad intentara olvidar lo que acababa de hacer. La cruz había quedado atrás, pero el peso seguía en el aire. Para muchos, Jesús ya era un recuerdo peligroso, un profeta ejecutado, un movimiento apagado, un nombre que era mejor no pronunciar en voz alta. El sábado había pasado, y con él el silencio obligatorio. Ese día de reposo que no detuvo el dolor en el corazón de quienes lo amaban, había terminado. La noche anterior no fue una noche de paz, fue una noche de preguntas sin respuesta, de miedo, de lágrimas y puertas cerradas. El cuerpo de Jesús había sido bajado con urgencia antes de que comenzara el reposo. José de Arimatea y Nicodemo lo envolvieron en lienzos con especias y lo colocaron en un sepulcro nuevo. Juan 19, 38, 42. Luego una enorme piedra fue rodada a la entrada. Mateo añade que los principales sacerdotes y los fariseos fueron a ver a Pilato y pidieron guardias y que sellaran la piedra, temiendo que sus discípulos vinieran a robar el cuerpo y dijeran que había resucitado. Mateo 27, 62, 66. Para los líderes, la tumba sellada era la última palabra. Una piedra pesada, un sello, soldados. Así se apagaba un mensaje, creían ellos. Al pasar el sábado, cuando el cielo todavía no se aclaraba del todo, algunas mujeres comenzaron a moverse. Iban con especias, con manos temblorosas y con amor. Mateo menciona a María Magdalena y a la otra María, y dice que fueron a ver el sepulcro. Mateo 28, 1. Marcos añade a Salomé y explica que llevaban aromas para ungir el cuerpo. Marcos 16, 1. Lucas habla de un grupo más amplio, pero pone el foco en las mismas: María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y otras. Lucas 24, 10. Juan, en cambio, se detiene sobre todo en María Magdalena, como si quisiera que tú la siguieras de cerca paso a paso. Juan 21. Caminar hacia una tumba al amanecer no es un acto heroico, es un acto desesperadamente humano. Es el tipo de cosa que uno hace cuando el corazón no sabe qué más hacer. En el camino, Marcos deja oír de ellas una preocupación sencilla, casi dolorosa. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Marcos 16, 3. Es la pregunta de cualquiera que ama. ¿Cómo voy a llegar hasta donde está mi Señor si hay un obstáculo que no puedo mover? Y cuando finalmente llegan, la pregunta queda suspendida. Porque la piedra ya no está donde debería estar. Mateo narra el momento con una fuerza que parece sacudir la escena. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Mateo 28, 2. La imagen es imposible de domesticar. Lo que los hombres sellaron, el cielo lo abre. Los guardias, entrenados para intimidar, quedan paralizados. Temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Mateo 28, 4. La ironía es genial. Los vivos fingen muerte mientras el muerto está vivo. Las mujeres miran la entrada abierta. El aire frío sale desde la cueva. Hay oscuridad adentro, pero la oscuridad ya no tiene la autoridad de antes. En Marcos, ellas entran y ven a un joven vestido con una ropa blanca, sentado a la derecha, y se asombran. Marcos 16, 5. Lucas describe a dos varones con vestiduras resplandecientes. Lucas 24, 4. Juan muestra primero el desconcierto de María al ver la piedra removida.
antes de volver a la escena interior. Juan 20, 1, 2. Los relatos no se contradicen, enfocan distintos ángulos de un mismo asombro. Lo central permanece. El sepulcro está abierto y el cielo está hablando. Y entonces llega la frase que cambia el mundo. En Mateo el ángel dice: «No temáis vosotras, no está aquí, pues ha resucitado como dijo». Mateo 28, 5, 6. En Marcos: «No os asombréis, ha resucitado, no está aquí». Marcos 16, 6. Lucas lo expresa con una pregunta que golpea como una luz. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Lucas 24, 5. No es poesía, es realidad. La tumba ya no es hogar. La tumba se quedó sin dueño. El mensajero celestial añade otra instrucción: «Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado». Mateo 28, 7. Marcos incluye una línea que brilla por compasión: «Decid a sus discípulos y a Pedro». Marcos 16, 7. Y a Pedro. Como si el cielo no quisiera que el hombre que negó al maestro pensara que ya no tenía lugar. Lucas recuerda que los ángeles les dicen que Jesús ya les había hablado de esto, que el Hijo del Hombre sería entregado, crucificado y resucitaría al tercer día. Lucas 24, 6, 7. Y allí Lucas añade algo precioso: «Entonces ellas se acordaron de sus palabras». Lucas 24, 8. La memoria despierta, la esperanza vuelve a respirar. Pero la resurrección no entra como una idea, entra como una conmoción. Mateo dice que ellas salieron con temor y gran gozo. Mateo 28, 8. Dos emociones que rara vez caminan juntas, pero que esa mañana eran inseparables. Temor porque lo sagrado sacude, gozo porque la muerte no tuvo la última palabra. En Juan, María Magdalena corre, no entiende todavía, ve la piedra removida y asume lo peor. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Juan 22. Corre a Pedro y al discípulo amado. Dos hombres salen apurados. Juan relata la carrera con detalle. El discípulo amado llega primero, se inclina, ve los lienzos puestos allí, pero no entra. Juan 24, 5. Pedro llega, entra con su impulso habitual y ve los lienzos y el sudario que estuvo sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Juan 26, 7. Ese detalle parece pequeño, pero grita orden, no robo. Un ladrón no se detiene a acomodar. Allí no hubo prisa humana. Allí hubo una salida distinta. Entonces entra el otro discípulo y vio y creyó. Juan 28. Todavía no comprenden todo, pero algo se enciende. Esto no es un engaño, es otra cosa. Pedro y el discípulo se vuelven. María, en cambio, se queda. Juan dice: María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Juan 20:11. Su amor no sabe moverse todavía con la noticia. Ella no se va porque su corazón está atado a ese lugar. Se inclina y ve a dos ángeles sentados donde había estado el cuerpo, uno a la cabecera y otro a los pies. Juan 20:12. Le preguntan: Mujer, ¿por qué lloras? Ella responde con la frase: porque se han llevado a mi Señor. Juan 20:13. Entonces se vuelve y ve a Jesús, pero no lo reconoce. Juan 20:14. No porque él fuera irreconocible, sino porque el dolor te hace ciego de manera extraña. Jesús le pregunta lo mismo que el cielo ya había preguntado en Lucas, pero con una ternura personal. Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Juan 20:15. María piensa que es el hortelano. Le dice: si tú lo has llevado, dime dónde lo pusiste.
Y en ese instante Jesús no da un sermón, no da una explicación larga. Dice un nombre: María. Juan 20:16. Y ese nombre cae como una llave en el alma. Ella lo reconoce. ¡Raboni! Maestro. Lo que la despierta no es un argumento, es la voz que ella conoce. La resurrección no es solo victoria sobre la muerte, es también el regreso del pastor llamando a los suyos por su nombre. Mateo incluye otro momento que parece una escena de cine. Mientras las mujeres van a dar la noticia, Jesús mismo les sale al encuentro y les dice: «Salve». Ellas se acercan, abrazan sus pies y lo adoran. Mateo 28:9. Jesús les responde: «No temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos». Mateo 28:10. Mis hermanos. Después de todo lo ocurrido, Él no los llama cobardes ni traidores, los llama hermanos. Mientras tanto, el otro lado de la historia se mueve con nerviosismo. Los guardias van a los principales sacerdotes y cuentan lo sucedido. Los líderes no celebran ni se arrepienten. Pagan para que se difunda una versión falsa. Sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Mateo 28, 11, 15. Es el intento desesperado de negar lo que ya no se puede encadenar. La resurrección provoca fe en unos y fabricaciones en otros. La luz revela, y lo que no se rinde a la luz se endurece. Los discípulos, por su parte, no están cantando victorias todavía, están encerrados. Juan dice que esa misma tarde estaban con las puertas cerradas por miedo de los judíos. Juan 20:19. Lucas los muestra confundidos, algunos dudando del testimonio de las mujeres, como si fuera un disparate. Lucas 24:11. Y ahí se ve lo real del relato. Nadie inventa una historia así describiéndose a sí mismo como lento para creer. Ellos no eran un grupo entrenado para fabricar optimismo. Eran hombres quebrados, asustados y desorientados. Y sin embargo, Jesús entra. Juan dice: «Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros». Juan 20:19. Lucas relata algo parecido y muestra la reacción. Se espantaron, creyeron ver un espíritu. Lucas 24:36-37. Jesús los calma. ¿Por qué estáis turbados? Lucas 24:38. Les muestra sus manos y sus pies. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved. Lucas 24:39. Luego pide algo de comer y come delante de ellos. Lucas 24:41-43. No para probarse a sí mismo, sino para anclar su fe en una realidad concreta. La resurrección no era una idea bonita, era un cuerpo vivo. Entonces Jesús hace algo especial. Abre las Escrituras. Les explica que así estaba escrito, que el Cristo padecería y resucitaría al tercer día. Lucas 24:46. Allí es donde profecías antiguas cobran sentido de golpe. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción. Salmo 16:10. O esa línea de Oseas que suena como eco. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará. Oseas 6:2. Y sobre todo la gran promesa de Isaías, donde el siervo sufriente, después de entregar su vida, verá al linaje, vivirá por largos días y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:10-11. La cruz no era el final, era el camino hacia esto. Juan agrega un momento lleno de significado. Jesús sopla sobre ellos y dice: recibid el Espíritu Santo. Juan 20:22. La resurrección no solo devuelve vida, inaugura una nueva etapa.
El miedo empieza a ceder porque la presencia del resucitado cambia el aire de una habitación. Pero todavía falta un corazón por tocar: Tomás. Él no estaba cuando Jesús apareció. Cuando le cuentan, Tomás no se deja llevar por emoción. Dice que no creerá si no ve y toca. Juan 20:25. 8 días después, con las puertas cerradas, Jesús vuelve a ponerse en medio y repite: paz a vosotros. Juan 20:26. Luego mira a Tomás como si hubiera escuchado cada palabra y le dice: pon aquí tu dedo, no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Tomás responde con una confesión que es el corazón de todo: Señor mío y Dios mío. Juan 20:28. La resurrección no solo vence la muerte, revela quién es Jesús con claridad definitiva. Y en Lucas hay otra escena que ilumina el sentido de todo esto con una belleza silenciosa: el camino a Emaús. 2 discípulos caminan tristes, hablando de lo ocurrido. Para ellos, la cruz fue el final de su esperanza. Nosotros esperábamos. Dicen con esa frase amarga que nace cuando la esperanza se pierde. Jesús se acerca y camina con ellos, pero sus ojos están velados. Lucas 24:16. Él les pregunta de qué hablan. Ellos cuentan todo. ¿Cómo alguien no iba a saber lo acontecido esos días? Y entonces Jesús les abre las escrituras desde Moisés y los profetas, mostrando que era necesario que el Cristo padeciera para entrar en su gloria. Lucas 24:26-27. Al llegar, Él parte el pan, y en ese gesto sus ojos se abren, lo reconocen. Lucas 24:30-31. Y ellos se dicen una frase que parece escrita para cualquiera que alguna vez sintió el corazón apagado. ¿No ardía nuestro corazón mientras nos abría las escrituras? Lucas 24:32. Esa es la resurrección. El corazón vuelve a arder donde antes solo había ceniza. Y aquí está el centro para quien escucha hoy. La tumba vacía no es solo un evento antiguo, es una declaración. Si Jesús venció la muerte, entonces el miedo no es el rey. Si Jesús salió vivo, entonces ninguna noche es definitiva. Si el Padre lo levantó, entonces la cruz no fue el cierre de la esperanza, sino su nacimiento. El mundo aún tiene dolor, sí. Aún existen tumbas, pérdidas, despedidas. Pero la resurrección coloca una verdad que nadie puede arrancar. La muerte no tiene la última palabra sobre los que están en Cristo. Por eso, el tercer día no es un dato del calendario. Es el momento en que Dios responde al silencio de la cruz con vida. Es el momento en que el cielo, que pareció callar, habla con una tumba abierta. Y es el momento en que los discípulos pasan de esconderse a anunciar. Lo que los transformó no fue una idea, fue encontrarse con el resucitado. Hay momentos en nuestra propia vida donde todo parece envolverse en sombras, donde el peso de las circunstancias nos asfixia y el silencio se vuelve ensordecedor. Así debieron sentirse los corazones de quienes amaban a Jesús en aquel viernes oscuro. El Maestro había muerto, la piedra había sellado el sepulcro, y con ella parecía haberse sepultado también toda esperanza. Todos enfrentamos nuestros propios sábados de silencio. El dolor, la pérdida, la soledad, el miedo o el fracaso. Momentos en los que sentimos que la piedra frente a nuestra puerta es demasiado pesada para moverla. Pero la historia de la cruz nos enseña el misterio más profundo del universo. Dios trabaja en la oscuridad del sepulcro. Cuando el mundo entero pensó que el amor había sido derrotado de una vez y por todas, llegó la mañana del tercer día. La piedra no fue removida para que Jesús pudiera salir, sino para que nosotros pudiéramos mirar hacia adentro
y ver que la muerte ya no tenía prisionero. La tumba estaba vacía. Jesucristo había resucitado. La resurrección no es solo un evento histórico que quedó atrapado en el pasado, es una fuerza viva y actual. Nos dice que no hay error tan grande que su gracia no pueda perdonar. No hay herida tan profunda que su mano no pueda sanar. Y no hay noche tan oscura que su luz no pueda romper. Pensar en Cristo resucitado es entender que el amor divino fue capaz de descender hasta lo más profundo del sufrimiento humano, abrazarlo y salir victorioso. Si hoy tu alma se siente cansada o atrapada, recuerda la tumba vacía. El mismo Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el que te susurra hoy que tu dolor no es tu destino final. Eres profundamente amado por Dios. Si Jesús pudo salir de una tumba sellada después de morir con todo el peso del pecado del mundo sobre los hombros, ¿qué piedra en tu vida crees que no puede mover? Juan 11:25 dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. La piedra ya fue rodada. La pregunta que queda, la más importante de todas, es esta. ¿Te atreves a asomarte al sepulcro vacío y creer? Que su luz ilumine siempre tus días, dándote la paz de saber que en Él todo siempre puede volver a empezar. Acompáñame en esta pequeña oración. Señor Jesús, gracias por tu resurrección. Gracias porque la tumba no pudo retenerte y porque la oscuridad no fue el final. Enciende otra vez la fe donde se apagó. Trae paz donde hay miedo y vida donde sentimos que todo terminó. Creo que tú eres la resurrección y la vida. Que tu poder sostenga nuestro corazón y nos lleve a caminar contigo en luz y en verdad. Amén. Gracias por quedarte hasta el final. Suscríbete al canal y está atento a nuestros próximos videos.